Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el aniversario del inicio de las jornadas que desembocarían en un movimiento conocido por la historia como el Mayo francés, tan distinto de un julio argentino, por ejemplo. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Quiero decir que hoy se cumple también el aniversario de la fundación de la ciudad de Viedma, cosa que me da pie para presentar a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Leopoldo Moró. Buenas noches, Leopoldo. Hola. Recordaba aquel proyecto de traslado de la capital del doctor Alfonsín. Leopoldo Moró, además de su larga trayectoria como dirigente radical, es abogado, es periodista, hemos compartido también en la redacción de Tiempo Argentino, estuvo en La Opinión, y ahora es presidente de la Fundación Espacio Progresista, es uno de los impulsores del movimiento nacional alfonsinista. Y en rigor de verdad quiero aclarar, Leopoldo, antes de consultarte por el tema que acabamos de ver, que Ernesto Sanz ha declarado hace minutos en la radio que el que gane las PASO tiene derecho a conducir, con lo cual por lo menos ya ha perdido la inocencia, ¿no? Pero bueno, es tu palabra, ¿qué queremos? No, te voy a hacer una aclaración porque lo odio, pero odio hacerlo, pero yo no soy abogado. Tengo te digo porque, a ver, no información. quiero terminar como Bloomberg procesado por usurpación de títulos y honores. Sí milité en la facultad, me faltan 4 materias, algo que me reprocho. 4 materias, Sí, Leopoldo. pero bueno. Es casi abogado Leopoldo Moró. Bueno, casi, claro. Bueno, a ver, en primer lugar me parece que no hay que enfocar el tema de este acuerdo de Sanz y la camarilla que lo acompaña con el PRO desde un punto de vista utilitario, en el sentido de si están en la fórmula, no están en la fórmula, si va a haber gobierno de coalición, si no va a haber gobierno de coalición, cuántos diputados más van a sacar, cuántos diputados menos van a sacar, porque fue precisamente el tono de la discusión que se hizo en la convención. Ajá. Y eso es lo que desbarranca al radicalismo y lo pone en esta situación, porque si se hubiera discutido un proyecto de país, la discusión hubiera girado en torno a una cuestión mucho más importante. Fue efectivamente de carácter meramente utilitario. Yo creo que lo que ha ocurrido con la dirigencia, también creo que es importante separar, me parece que no hay que generalizar, no hay que seguir hablando de la alianza del radicalismo. Yo sé que de todas maneras ellos tienen la formalidad partidaria, pero el radicalismo está en otro lado. Mirá, nosotros 48 horas después de esto hicimos en Córdoba, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ahí en plena manzana de los jesuitas, un encuentro en el aula magna, juntamos 1000 militantes 48 horas después, y estamos marchando un congreso del radicalismo popular el 15 acá en la ciudad de Buenos Aires, el 15 de abril, que va a ser una cosa realmente significativa. Esta actitud dirigencial es natural, decía yo, porque han venido durante todos estos años interpelando al propio electorado con un discurso conservador. Entonces es lógico que desembarquen en una alianza conservadora. Lo que no es lógico es que lo hagan a sabiendas de que están formando parte de un frente de centro-derecha, que además califican de antiperonista, lo que es atrasar no solo al radicalismo, sino a la política argentina. Sí, tremendo. 50 años, precisamente Alfonsín fue el que sacó al radicalismo de la vereda antiperonista, por eso construyó una mayoría que no solamente le permitió ganar la elección, sino sostener la transición democrática. Pero digo, lo grave es que se toma esa decisión de acompañar a sabiendas de lo que se está acompañando, porque en las alianzas electorales uno puede tener márgenes de error. Por ejemplo, ocurrió con la alianza. La alianza, bueno, se podía razonablemente suponer que venía el radicalismo de enfrentar las políticas económicas del menemismo, el Frepaso lo mismo, incluso era una escisión casi del peronismo, claro, en ese sentido. Alfonsín era el presidente del Instituto Programático de la Alianza, una garantía ideológica. Bueno, después vino la traición, la defección, pero en este caso no hay duda. Digamos, en este caso está muy claro, lo revela el informe. Por ejemplo, Mauricio Macri hace 6 meses decía que había que pagarle sin chistar la sentencia Griesa. Eso hubiera significado un sobreendeudamiento de 200 o 300 mil millones de dólares. Uno no sabe si lo dijo por ignorante, porque no estudia los temas, o porque le importa un comino que la Argentina quede endeudada y sea devastada socialmente. Entonces no hay duda. Es decir, a ver, proponer votar a Macri es como volver a votar a Menem después de haber conocido el menemismo. Claro. ¿No? Es decir, vos podías antes de conocer el menemismo votar a Menem, pero después es como mucho. Entonces yo creo que esto no va a tener un significado electoral muy importante, me parece que es una decisión muy de superestructura,
Es cierto que una porción de ese electorado seguramente ya tenía una predisposición a acompañar una alternativa anti-kirchnerista, en este caso obviamente puede ser Macri, porque tanto UNEN como el PRO, como el Frente Renovador, en realidad venían diciendo y haciendo lo mismo. En el Congreso, sin ir más lejos, ¿no? En el Congreso, sin ir más lejos. Claro, además Sanz se ufanaba en estos días de que el radicalismo había votado de cada 10 leyes, 9 con el PRO. Por supuesto que no las enumeraba, porque me parece que le da hasta vergüenza ajena, porque a oponerse a la estatización de las AFJP, cuando nosotros tuvimos 14 años peleando en contra de la privatización de las AFJP, o oponerse a la renacionalización de aerolíneas, ley de medios, o lo que fue más grave, volviendo al tema de Griesa y los buitres, hace 6 meses atrás, más o menos, salvo el caso de nuestro diputado, digo nuestro diputado, porque nosotros ya tenemos bloque propio en el Congreso del MNA, que es el diputado Santín. El bloque radical votó efectivamente con el PRO en contra de la ley de pago soberano de deuda, que fue un instrumento muy importante en esta pulseada que se viene llevando adelante con Griesa y con los buitres. Entonces, bueno, me parece que va a haber una reacción de la estructura militante del radicalismo, o de lo que queda de la estructura militante del radicalismo, y está muy claro que esa estructura militante no va a transitar la vereda de los que fueron los victimarios de gobiernos como el de Ilia, Alfonsín, etcétera. En todo caso, uno transitará la vereda de los amigos, aún a riesgo de cometer algún error, pero siempre es mejor que transitar la vereda del enemigo, donde si acertás, seguro que jodés a la gente. Eso seguro. Está más claro que el agua, ¿no? Existe, Leopoldo, digo, pensando en aquella historia de la Unión Cívica Radical del Pueblo, Unión Cívica Radical Intransigente, la posibilidad de alguna escisión o de que haya otra opción radical para el votante que quiera elegir otra cosa. Yo creo que no queda mucho lugar para opciones diferentes a las que se van perfilando. A mí me da la impresión de que un rediseño del sistema político argentino que se venía insinuando ya hace mucho tiempo atrás, que tuvo incluso en el reinicio de la democracia sus primeras manifestaciones, cuando Alfonsín hablaba del tercer movimiento histórico. Después Kirchner lo intentó con la concertación, bueno, fracasó la concertación, pero no ha fracasado la idea. Me da la impresión de que hay un rediseño, y precisamente los 31 años de democracia, que nos han dejado tantas cosas en materia de ampliación de derechos civiles, sociales, etcétera, etcétera, nos ha dejado una enseñanza que me parece que el campo popular la va capitalizando. Una de ellas es superar precisamente la antinomia peronismo-antiperonismo que estos trogloditas quieren reflotar. Y la otra es que después de experiencias como el gobierno de Alfonsín y de Kirchner, pero también después de experiencias como el gobierno de la Rúa y Menem, está muy claro que ahí tiene que haber una separación de aguas. No podemos decir todos seguimos siendo todos radicales y todos peronistas. Podemos decir sí que provenimos de la cultura radical o de la cultura peronista o de la tradición política del peronismo o de la tradición política del radicalismo. Pero tanto Alfonsín como Kirchner crearon sus nuevos sujetos políticos, más allá, reitero, de los tropiezos tácticos. Alfonsín, como Kirchner, convocó a vastos sectores de clase media progresista, franjas juveniles, que se juntaron con el radicalismo, cosa que nunca hubiera ocurrido porque desde ese lugar era difícil, era un partido que lo veían como, digamos, un mecanismo de statu quo. Y Kirchner hizo lo mismo, convocó muchos sectores medios, progresistas, de centroizquierda, franjas juveniles, que se pegaron con el justicialismo, o mejor dicho, con el peronismo, cosa que tal vez en otra circunstancia histórica no hubiera ocurrido. Bueno, ahora el problema es, y creo que se le plantea como un desafío a todos los sectores populares de la Argentina, ¿cómo se va a afrontar esta elección? ¿Desde qué lugar se va a afrontar esta elección? Si nosotros la afrontáramos desde la burocracia partidaria, tendríamos que ir detrás de esa decisión. Obviamente no lo vamos a hacer. En el caso del Frente para la Victoria, tiene que resolver un dilema. O sigue sosteniendo ese sujeto político o retrocede al pejotismo. Claro. Entonces me parece que es el momento de tomar definiciones muy fuertes y por supuesto sostener ese nuevo sujeto político que junta peronistas, kirchneristas, alfonsinistas, sectores de izquierda, etcétera, etcétera, y avanzar por ese camino y en esa dirección. Muy bien. ¿Sandra Russo? Sí, a mí, bueno, siguiendo con esa línea, ¿no? A mí me parece que este es un buen momento para pasar un montón de cosas que damos por sobreentendidas en limpio, ¿no? Porque así como Sanz hablaba de la coalición, que terminó no siendo una coalición,
Hemos dicho muchas veces acá que el kirchnerismo excede al peronismo en la línea de lo que vos estabas diciendo. Y precisamente yo creo que se identifica al kirchnerismo con el modelo nacional y popular, porque es el único que hasta ahora ha levantado esas banderas, pero naturalmente que un proyecto nacional y popular excede a una sola fuerza política. Y hacia esa construcción me parece que tenemos que ir para defender un modelo de país donde también sea concebible alguna alternancia dentro de ese mismo modelo. ¿Dante? Sí, retomar algunas cosas que mencionó Leopoldo, porque en ese diálogo que habían tenido Sanz y Cobos, cuando Sanz bien le decía, hemos apoyado 9, o hemos coincidido en 9 de cada 10, y Cobos le retrucaba, bueno, pero no en las estructurales. Eso es mentira. Es decir, la única reforma o la única ley estructural que la UCR como partido apoyó fue la recuperación de YPF. Las otras, como decía Leopoldo, no. Así que eso vale aclararlo. A mí, en función de ese mismo dato que aportaba Sanz, yo insisto que lo extraño es que ese frente no se hubiera realizado antes, ¿no? o esa alianza. Y después, digamos, quería preguntarle a Leopoldo, por un lado, más allá de que usted lo mencionó recién en algunas movilizaciones, pero ¿cuál cree usted que es el nivel de representatividad que tiene el alfonsinismo o la corriente alfonsinista dentro del partido, dentro de la UCR hoy? Y a su vez, en parte creo que lo estaba respondiendo, ¿cuál es el mecanismo electoral a través del cual ese espacio del alfonsinismo se va a canalizar de aquí a octubre? Bueno, a ver, el alfonsinismo es, en términos de un espacio político, algo difícil de cuantificar, porque vos tenés alfonsinismo que en el 2011 votó a la presidenta. El 54% de los votos de la presidenta tenían un altísimo porcentaje de electorado de origen radical y particularmente alfonsinista. Bueno, es natural, era 54% de voto peronista, como no fueron 52% de votos radicales, lo del 83 de Alfonsín, que también contenían un montón de votos peronistas. El peronismo más combativo, por decirlo de alguna manera, o menos apegado a ese aparato. Y también tenés alfonsinistas que permanecieron en el partido o que permanecieron, no voy a usar esa terminología porque si no van a decir que soy iraní, como células dormidas, en la sociedad, digamos, ¿no? Nosotros vamos por todo eso, por el que emigró, por el que permaneció como célula dormida y por el que se mantiene en el ámbito partidario. Por supuesto lo hacemos remando en el dulce de leche porque toda esta actividad no tiene reflejo en los medios más significativos en términos de todavía la estructura que sostienen a pesar de la ley de medios. Por ejemplo, te mencionaba este acto de Córdoba, salvo en el Diario de la Mañana, obviamente la Voz del Interior lo ignoró olímpicamente, claro, etc. Creo que va a ser un espacio muy importante, eso que nosotros denominamos el radicalismo popular, me parece que va a tener un espacio bastante interesante, pero fundamentalmente, más allá de lo cuantitativo, me parece que es muy importante que esa herramienta aparezca e irrumpa en este nuevo sujeto político del que estamos hablando. Porque precisamente a lo que apunta la derecha es a recrear el mecanismo de las antinomias. Y hay mucha gente que confunde su condición de radical con su condición de antiperonista. Y es una tarea que nosotros tenemos que desarrollar y desplegar en el sentido de que esta gente advierta que en realidad de esa manera, consciente o inconscientemente, la ponen en el campo del antipueblo. Porque ¿cuál es el eje que ha motivado este acuerdo entre la UCR y el PRO? La república versus el populismo. Claro. Que es una falacia, porque es cierto que la república era una bandera a levantar y sostener en el 83, porque estaba arrasada por la dictadura militar. Pero después de 31 años ininterrumpido de democracia, con una democracia que es cada vez más fuerte, tiene más volumen, más envergadura, donde se ha crecido enormemente en términos de derechos civiles, sociales, humanos, políticos, se transforma en una falacia. Y el término populista implica tratar de sembrar el prejuicio, es decir, desde ese lugar cuando hablan de populismo, no hablan de populismo en términos teóricos para refutar a la CLO, etcétera, que en todo caso es una discusión más que interesante. Cuando hablan de populismo, hablan de los negritos que no tienen derecho a cobrar subsidios,
de los marginales, y entonces levantan todo ese prejuicio para que algunos sectores medios digan, no, mirá lo que hace el gobierno con la plata de mis impuestos, está financiando los planes fines o nuevas universidades, nada más y nada menos que en Quilmes, La Matanza, esos lugares horribles del Gran Buenos Aires. Bueno, hay toda una cosa, por supuesto que ese prejuicio no lo tienen respecto a la manera que se gastó la guita Nisman, ¿no? De eso te que queríamos también hablar. son impuestos, Sí, sí. pero digo, esa es otra cuestión. Entonces me parece que nosotros tenemos un papel ahí para desempeñar muy importante, porque la estructura formal de la UCR, y en esto voy a copiarlo a Mansi, Homero Mansi dijo, yo renuncio a la UCR para seguir siendo radical. Entonces digo, la estructura formal de la UCR va por un camino, pero el radicalismo, ese radicalismo histórico que expresaba Alfonsín en estos reportajes, radicalismo progresista, nacional, humanista, popular, democrático, ese va por